Hay aspectos relacionados con el control global de la planta, que se va a ver en el tema 12 y 13, que tienen influencia a la hora de elegir una u otra estructura de control para una columna de destilación. Por ejemplo, pensemos en una columna de destilación cuyo producto destilado se va a recircular a un reactor. Desde el punto de vista de control aislado de una columna, podría ser interesante, mucho más interesante, no controlar la composición de ese producto, porque sabemos que un control dual es muchísimo más complicado, tiene diferentes complicaciones y es preferible desde el punto de vista de control, pues tener control de la composición de un solo lado, por ejemplo, controlando el caudal de vapor que damos al calderín, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Desde un punto de vista de control global, puede ser que sea mucho más interesante controlar la composición de ese destilado que se recircula al reactor. De esa manera se va a obtener un mejor comportamiento de ese reactor, evitando que a esa columna de destilación le lleguen perturbaciones. Por lo tanto, desde un punto de vista individual preferiremos controlar solamente la composición de un solo lado, pero desde el punto de vista del control global puede ser más interesante realizar ese control dual porque el rendimiento de todo el proceso en global, incluso la propia columna, el comportamiento va a ser muchísimo mejor. Hay más ejemplos que podemos poner de aspectos del control global que influyen en el control de una columna de destilación. Por ejemplo, una columna de destilación, normalmente para controlar una columna de destilación lo que solemos hacer es utilizar el calor o el caudal de vapor que damos en el calderín para controlar el perfil de composición en esa columna y después vamos a fijar el reflujo, la relación de reflujo y con el caudal de destilado vamos a fijar el nivel en el tambor de reflujo y con el caudal de fondos vamos a fijar el nivel de líquido en el fondo de la columna. Normalmente esos controladores de nivel son controladores proporcionales, lo que van a proporcionar cambios suaves en esos caudales de destilado y de colas en esos caudales. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos relaciones de reflujo muy altas, relaciones de reflujo mayores que 4? No podemos utilizar ese caudal de destilado para controlar el nivel de ese tambor de reflujo, porque la relación de reflujo es tan alta que es lógico utilizar esa relación de reflujo, que es el caudal más alto, o el que más va a influenciar en ese nivel del tambor para controlar ese nivel del tambor. Por lo tanto, tenemos el caudal de destilado que se nos queda libre y lo podemos utilizar para dos cosas. Lo podríamos utilizar para controlar la composición del destilado o lo podemos utilizar para controlar una relación de reflujo constante, es decir, una relación R entre D. Vamos a ver qué pasaría con el primer caso, cuando el destilado este caudal de destilado controla la composición del producto destilado. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a tener alta variabilidad de D para mantener una calidad alta de este destilado para que esté dentro de especificaciones de calidad y de composición, lógicamente. Por otro lado, este controlador de nivel ya no puede ser proporcional, va a tener que ser PI, proporcional integral, y este lazo de control va a tener que estar sintonizado muy bien, muy férreamente. ¿Para qué? Para que este reflujo cambie inmediatamente cuando decambia, para que no introduzcamos retardos. Por otro lado, esta alta variabilidad de D lo que va a hacer va a ser perturbar las unidades que tengamos aguas abajo, ¿vale? Ese destilado, si abandona la planta, pues ni tan mal, pero probablemente vaya a otras unidades, perturbando esas unidades y perturbando, por lo tanto, toda la planta. Podríamos evitarlo utilizando un control de lazo directo para anticiparnos a esas perturbaciones y cambiar directamente este caudal de reflujo y este destilado en función de la alimentación. Es la única solución. El segundo caso, ¿qué es lo que pasa si este caudal de destilado controla la relación de reflujo, ¿vale? R entre D. Pues lo que va a pasar va a ser que la variabilidad va a ser muchísimo menor, porque este controlador es proporcional y eso va a hacer que estos cambios en este reflujo sean suaves y por lo tanto también lo sean en el caudal de destilado. Así pues, desde un punto de vista global de la planta, es mucho mejor y mucho más adecuado utilizar este destilado para controlar la relación de reflujo más que para controlar la composición del destilado. Esta misma deducción se puede emplear
cuando tratamos o cuando nos planteamos la estructura de control para el caudal de colas en el caso de una columna en la cual la relación vapor el caudal de colas sea muy alta. Otro ejemplo en el que los aspectos de control global tienen influencia en el tema de decidir qué estructura de control es la más adecuada para una columna aislada lo tendríamos en columnas de destilación cuyo producto es un vapor y utilizando un condensador parcial. En esos casos, para controlar la presión de la columna, lo que utilizamos es este caudal de destilado. ¿Qué es lo que pasa? Si queremos tener un buen control de esta presión en la columna, D va a variar bastante y esta variabilidad de D va a ser importante siempre y cuando este destilado se envíe a otras unidades. Si D lo enviamos a un depósito grande de vapor, no va a haber mayor problema. O si D es un producto ya que abandona la planta. Pero si ese destilado vapor va a ir a otras unidades, esa variabilidad va a ser un problema porque va a perturbar otras unidades. Entonces, ¿dónde está la solución? Pues o cambiar de estructura de control, que sería lo más adecuado, o si no se permite cambiar de estructura de control, podríamos utilizar de nuevo un control directo. Vale, ¿qué estructura de control podríamos utilizar alternativamente a esta? Pues podríamos utilizar esta que vemos en pantalla, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser que la presión en la columna se va a controlar con el caudal de refrigerante. El nivel en el tambor de reflujo se controla con el caudal de reflujo y este controlador de nivel es proporcional. Por lo tanto, los cambios en R van a ser suaves y, como vemos aquí, el caudal de destilado se controla o se establece en función de una relación con el caudal de reflujo. Y como estos cambios en R van a ser suaves y tenemos un tambor que nos está absorbiendo estas variaciones de caudal de vapor y tiene una gran capacitancia, lo que vamos a obtener va a ser que D también va a variar de forma suave. Por lo tanto, es mucho mejor para el control global de toda la planta. De esta manera, que está pasando? Que realmente las variaciones que está ocurriendo en el balance energético, esas variaciones de presión, se las va a absorber el agua de refrigeración, es decir, van a ser absorbidas por los servicios, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, cuando necesitamos una planta que funciona con un producto bajo demanda. Es decir, el caudal de uno de los productos viene fijado por una unidad aguas abajo. O tenemos que fijar este caudal porque ya es directamente el producto final que sale de la planta. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que esta estructura de control debe modificarse. Aquí tenemos dos columnas en las que los caudales de los productos de cabeza fijan los niveles en los tambores de reflujo y lo que hacemos es que los niveles en el fondo de las columnas están fijados en función de los caudales de alimentación. De esta manera, estos niveles representan el inventario, en este caso de alimentación y en este caso también del producto intermedio que tenemos aquí. Lo mismo pasaría si tenemos una alimentación o una destilación cuya alimentación es fija, está fijada por una unidad que viene aguas arriba. En este caso, este caudal es fijo, ¿vale? El esquema de control para la parte superior de ambas columnas es el mismo, ¿vale? El nivel de líquido de los tambores de reflujo se fija con estos caudales de destilado. Y lo que obtenemos y lo que tendremos es que estos niveles en el fondo de la columna, que antes se fijaban en unos esquemas aislados de control, se fijan con otras variables manipulables disponibles en la columna, ahora se van a fijar con los caudales, en este caso de fondos y en este caso del caudal del producto, ¿no? Y en este caso, este nivel también representaría el inventario de este producto C que abandona la columna. Es decir, se pueden utilizar caudales de alimentación fresca para controlar los niveles en los fondos de la columna o los tambores de reflujo. ¿Y esto cuándo se va a hacer? Cuando esos niveles representan el inventario de esos productos dentro de la planta. Vamos a verlo mediante el ejemplo que tenemos aquí en pantalla. Tenemos un reactor en el que ocurre una reacción A más B para dar C. A, B y C, A no reaccionado, B no reaccionado y el producto C van a una primera columna de destilación en el que por fondos vamos a obtener el producto B. Este producto B se va a recircular al reactor. ¿Y qué es lo que pasa? Que el nivel en el fondo de esta primera columna se va a controlar con el caudal de B fresco que estamos alimentando.
Y este nivel aquí va a representar el inventario de B en toda la planta. Lo mismo va a ocurrir con el producto A. A y C, salen por cabeza y se envían a una segunda columna. En esta segunda columna tenemos aquí el producto C, cuyo nivel está regulado con el caudal de colas, y tenemos el producto A que sale por cabeza. Y este producto A, el nivel en el tambor de reflujo va a ser representativo del inventario de A que tenemos en toda la planta. Y su nivel va a estar controlado, el nivel en este tambor de reflujo va a estar controlado con el caudal de A fresco que alimentamos. Y podríamos pensar que este tipo de control pues no va a funcionar bien, va a tener mucho retardo. Nada de eso, el control es inmediato. Vamos a ver, por ejemplo, pensemos, sí, lo que pasa es que desciende el controlador, el nivel aquí en este tambor de reflujo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a aumentar el caudal de A fresco que vamos a alimentar. Y el caudal de A fresco más el de 2, este destilado que sale de aquí, está controlado. Por lo tanto, el efecto va a ser inmediato en D, y eso va a afectar inmediatamente al nivel del tambor de reflujo. Por lo tanto, el control es inmediato.